Hay una ciudad en Alemania donde hace mucho tiempo atrás cuenta la historia que sufrió una invasión de ratas. Como todos sabemos, las ratas, además de traer muchas enfermedades, se reproducen muy rápido y comen toda la comida de las personas. Los ciudadanos de Amelín habían intentado de todo, pero no había forma de deshacerse de ellas. Esta ciudad aún existe y la historia que se cuenta forma parte de las leyendas del lugar. Pues bien, según se fue transmitiendo de padres a hijos y así hasta nuestros días, dicen que en aquellos tiempos los habitantes de Amelín estaban desesperados. No había casa que no estuviera invadida por aquel ejército de roedores. Se comían el grano para hacer el pan, se comían los pasteles, los huevos, atacaban a las gallinas. Por las noches, los aldeanos no podían dormir por el ruido que hacían las ratas en busca de comida. Hicieron de todo para acabar con aquella plaga, pero por más que lo intentaron, no había forma de acabar con ella. Un día sí y otro también, el alcalde se reunía con sus consejeros para buscar nuevas formas de deshacerse de las ratas. Un buen día, apareció un juglar vestido con ropajes de muchos colores, un gorro con una pluma de adorno y una flauta colgada de su cinturón. Todos se quedaron asombrados. No estaban para fiestas. Alcalde, consejeros, empezó a decir el flautista, vengo a solucionaros vuestro problema, el de las ratas. ¿Cómo?, preguntaron todos. Con mi flauta, dijo el extraño, señalando el instrumento. Los de Amelín se quedaron atontados. No sabían si era un chiste que les estaba echando, una forma de hacerlos reír, o si les estaba tomando el pelo, y no estaban para bromas. Preguntó el alcalde. ¿Y podías explicarnos cómo harías eso? Alcalde, consejeros, pueblo de Amelín, siguió hablando el flautista. Tenéis un problema muy grave. Habéis intentado de todo y nada ha dado resultado. Yo os propongo que me deis la oportunidad de hacer desaparecer las ratas de vuestras casas. A cambio, pido un pago por mis servicios, una bolsa de oro. Es muy fácil. Si no cumplo con mi trabajo, no me pagáis. Si por el contrario, limpio Amelín de ratas con mi flauta, me dais mi bolsa de oro. El alcalde se reunió con sus concejales y muy suspicaz dijeron todos, nos está tomando el pelo. Nos está mintiendo, se ríe de nosotros. Muy bien, le dijo el alcalde, si te deshaces de las ratas, te daremos una bolsa de oro. El flautista salió del ayuntamiento y se fue a la orilla del río a tocar su flauta. Esa noche, cuando todos estaban en sus casas durmiendo, en la oscuridad de las calles de Amelín se empezó a escuchar un sonido suave, misterioso, y un gran estruendo sacudió las casas. Los habitantes se quedaron boquiabiertos. Las ratas salían en tropel de los rincones, de los graneros, de las cloacas, de los callejones, de las casas, de todas partes. Salían cientos y cientos de ratas y corrían en una sola dirección, al centro de la plaza en donde estaba el flautista tocando aquella misteriosa música.
Las ratas estaban ensimismadas, contemplando al músico que no cesaba en su melodía. Cuando el flautista vio que estaban todas las ratas, empezó a andar por las calles del pueblo con la flauta interpretando aquella extraña melodía. Y lo más curioso de todo es que las ratas lo seguían como hipnotizadas. Todo Hamelín contemplaba aquella rara procesión por sus calles. El flautista delante, tocando, y las miles de ratas detrás. El músico cumplió su palabra, limpió a Hamelín de ratas, las llevó hipnotizadas por su melodía hasta el río y allí, pues se ahogaron, dejando al pueblo libre de su presencia. Estaban contentísimos, es un prodigio, es maravilloso, increíble, fantástico, impresionante. Un día después de que el flautista descansara y esperando que el alcalde reuniera el dinero, se acercó al ayuntamiento y poniéndose en presencia del alcalde le dijo: «He cumplido mi trabajo, vengo a por el pago acordado». El alcalde lo miró sorprendido. ¿Qué trabajo? ¿Qué trabajo ha hecho usted? ¿Tiene algún papel que atestigue ese acuerdo? El flautista se quedó mudo y lo miró serio. He librado a tu pueblo de la plaga de ratas que os había infestado por años. Vengo a que cumplas el pago prometido. Señor Saltimbanqui, le dijo el alcalde, mis consejeros y yo, en nombre del pueblo de Hamelín, hemos acordado darte unas monedas de cobre por tu música y haber recorrido las calles del pueblo durante la noche evitando que durmiéramos plácidamente. En cuanto a las ratas, no sé de qué me estás hablando. El flautista lo miró con mucha seriedad y le dijo: «No necesito pago, alcalde. Mi música es gratuita. Me gusta tocar y en ello me deleito. Ya que habéis olvidado el acuerdo que teníamos, tocaré nuevamente y cobraré por mi cuenta lo que el pueblo de Hamelín me debe». Diciendo esto se fue el flautista y todos se quedaron asustados. «¡Que se le prohíba la entrada al pueblo!», gritó el alcalde. «¿Y si vuelve a traer las ratas?», preguntó uno. «No, que las echó al río», contestó otro. «¿Por qué no le pagamos?», dijo un tercero. «Es un flautista, ya nos ha librado de las ratas. ¿Qué puede hacer?», respondió el alcalde. «¿Pegarnos con la flauta?». ¡Ah, ja, 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 ja!, rieron todos. Sentado en el río, el flautista, triste por el mal pago que le dieron en Hamelín, contemplaba la flauta. Dejó pasar varios días. Una noche se acercó muy sigiloso a la plaza del pueblo y empezó a tocar su flauta. Esta vez el sonido
era mucho más delicado, bonito y encantador. La gente de Amelín, que ahora podía dormir tranquila y sin ruidos de ratas, se despertó, pero no por el ruido estruendoso que habían provocado las ratas, sino por el suave sonido de sábanas corriéndose. Esta vez los niños, sus hijos, sobrinos, nietos, los niños de Amelín salían de las camas embobados por el sonido de la flauta. Intentaron detenerlos, pero no había forma. Si los acostaban, se volvían a levantar. Si los agarraban con fuerza, los niños hipnotizados los arrastraban con una fuerza misteriosa. Todos los niños salieron de sus casas. Se fueron a la plaza del pueblo y allí el flautista, con la flauta en su boca, los guió a las afueras del pueblo y por el camino que llevaba a las montañas, desapareció en la oscuridad con todos los niños de Amelín. Nunca más supieron de ellos, y se lamentaron mucho no haberle dado su bolsa de oro al flautista. Como prueba de aquella afrenta, en la iglesia de Amelín hay un vitral recordando ese acontecimiento para que nunca vuelva a repetirse. Las promesas hay que cumplirlas, y a quien trabaja hay que pagarle por su trabajo.